Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, es el pasaje que estamos considerando aún todavía. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ayer hicimos un resumen de las importantes doctrinas de las Escrituras. Y hoy vamos a mirar cómo nos ayuda, cómo nos afecta, cómo nos bendice el asunto de tener una sana y buena doctrina. Por eso Pablo le hace la advertencia a Timoteo: si hay dos cosas que tú tienes que cuidar en tu vida. Dos cosas. Primero, de ti mismo. La influencia de Satanás, la influencia del mundo, la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí es que salen todas las malas decisiones y acciones de nuestras vidas. Y en segundo lugar, la doctrina, porque de eso depende la estabilidad espiritual de una persona. De ahí depende todo, hermanos, de que tú te permanezcas, estés firme en las verdades que Dios ya ha dicho en su palabra, sean escritas en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las que están escritas desde Génesis hasta Apocalipsis son doctrinas y verdades cardinales de Dios. ¿Cómo nos ayuda a nosotros tener no solamente una doctrina? Cualquiera tiene una doctrina, sino, como lo llama la Biblia, una sana doctrina. ¿Y sabe por qué me gusta ese término? Porque dice que la doctrina no puede estar infectada, porque hoy en día la doctrina cristiana ha sido infectada por hombres. Si es una doctrina pura, es una doctrina sana. Y la única forma de tener una doctrina pura es sacar de las Escrituras lo que creemos. No de lo que cree una iglesia, una denominación, no. No hay ninguna denominación que pueda decir yo soy el dueño absoluto de la verdad. No hay esa perfección, pero sí está en las Escrituras y es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Mire 6 razones por las que es importante para nuestra propia vida la sana doctrina. Número 1, porque la doctrina es la columna vertebral de una iglesia. Esa es la columna vertebral de una iglesia. En Hechos, el capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina es la columna vertebral de una iglesia. Cuando el Señor le escribió a las iglesias allá en el Asia Menor, esas 7 iglesias, Él decía que algunas le alababa porque habían permanecido en la sana doctrina, pero otros tenían la doctrina de los Nicolaitas, otros tenían doctrinas que ya llamaban las profundidades de Satanás, otros tenían mucha influencia de las desviaciones de los hombres. Pero esa iglesia que fue fundada por el Señor y por los apóstoles, en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, esa iglesia, dice la Biblia, de las 4 columnas que tenía, la primera que se destaca es la sana doctrina. Porque una iglesia puede tener los miembros comunión unos con otros, pueden hacer el partimiento del pan, puede orar, pero si no tiene una sana doctrina, no va a permanecer por mucho tiempo esa iglesia. No va a permanecer. La estabilidad de una iglesia depende de que su columna vertebral, como el ser humano, esté bien, y la columna vertebral es la doctrina. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Toda iglesia debería tener creencias que los miembros sepan que se derivan de la Biblia y no de hombres. En segundo lugar, de la sana doctrina es que debe salir todo lo que enseñamos a los hermanos. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y él está hablando aquí de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de todas las normas que pone las Escrituras para ancianos, jóvenes, para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los padres. Todo es parte de la sana doctrina. Gente dice que la Biblia se divide en enseñanzas doctrinales y enseñanzas prácticas. Bueno, en cierto aspecto es cierto, pero la práctica tiene que salir de la doctrina. No puede ser aparte de la doctrina, porque lo que enseñamos a nuestra gente es eso. Oí a alguien hablar de que no se puede usar tenis Reebok, tenis Nike, que no se puede usar pantalones de tal largo, que las mujeres no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro. Pero eso no está en la Biblia. Esas no son doctrinas.
de la palabra de Dios ni prácticas que se derivan de la sana doctrina. En ninguna manera. En tercer lugar, Tito capítulo 2, versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor. En tercer lugar, la buena conducta, el buen testimonio de un creyente depende de la sana doctrina. ¿Qué sabe lo que significa un buen testimonio? La manera en que tú te conduces en el trabajo, cómo tú tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tú tratas a los hermanos de la iglesia, cómo tú sirves al Señor. Todo eso no son asuntos prácticos, son asuntos que se derivan de la doctrina, y que esa buena conducta en casa y fuera de casa son las que ayudan que las personas vengan al Señor. Porque si no, dice la palabra de Dios, mucha gente ya no quiere saber del Evangelio, no por el Evangelio en sí, sino por el testimonio de aquellos que dicen que un día fueron salvos por el Señor. Y si tú no tienes un buen testimonio, la gente va a blasfemar a Dios. La sana doctrina, la doctrina pura, produce esas prácticas y conductas buenas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La sana doctrina es la que produce una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida devota a Dios, una vida de comunión íntima con Dios, una vida de ser semejante a Cristo, una vida de imitar a Cristo, una vida de tener prácticas y conductas correctas en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida con Dios. Un cristiano que vive cerca de Dios, un cristiano que ora, un cristiano que lee la Biblia, un cristiano que sirve, le predica a otros, un cristiano que no pone sus cosas malas delante de sus ojos, que no es chismoso, que no es calumniador, un creyente que refleja a nuestro Señor Jesucristo y que refleja una vida piadosa, una vida cercana a Dios, una vida fuera de la influencia del yo, del maligno y de todas las cosas malas de hoy en día. Eso es lo que llamamos una vida piadosa. Hombres van al gimnasio para fortalecer su cuerpo. Pablo le dice a Timoteo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero para poco. Pero él dice que la piedad no solamente ayuda a esta vida, sino también a la vida venidera. Que tú antes de ejercitarte, antes de ejercitar tu cuerpo, te ejercite tu espíritu y tu alma. A mí me gusta caminar, vivo cerca del Mirador del Sur y suelo ir a caminar al Mirador del Sur temprano en la mañana. Pero yo le digo a los hermanos, antes de yo ir a ejercitar mi cuerpo al Mirador Sur, yo voy al Mirador Norte a fortalecer mi alma. El norte se refiere a Dios. Hay que ejercitarse en el Señor. En quinto lugar, de la sana doctrina depende la firmeza espiritual, moral, matrimonial de un creyente. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, el capítulo número 2, versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La completa firmeza de un creyente depende de la sana doctrina. La doctrina que tú has aprendido de los apóstoles, que está escrita, inspirada en la palabra de Dios. Si alguien te dice algo y tú te vas tras eso, tú no vas a tener firmeza, fortaleza, fuerza en tu vida espiritual. No lo vas a tener. Por último lugar, la sana doctrina nos libra de ser cristianos inmaduros. Dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 4 y el versículo 14, dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. ¿Sabe lo que es un cristiano maduro? Un cristiano que no cree, no tiene convicciones prestadas, que no cree lo que otro, porque otro se lo dijo, porque otro lo escribió, porque otro lo dijo, sino que es como los hermanos de Berea, que cuando alguien le dice algo, ellos van a las escrituras a ver si eso era así. Muchos cristianos son activos en la iglesia, pero son niños espiritualmente. Pablo dice que un niño espiritualmente tiene que estar bebiendo leche y no puede comer, dice 1 Corintios 3, no se le puede dar carne. Y el libro de Hebreos capítulo 5 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez de un creyente viene de la sana doctrina. Mis amados hermanos y amigos, tú debes permanecer en una iglesia
que se rija por las doctrinas de la Biblia. Tú debes enseñar y recibir enseñanza de lo que se desprende de las Escrituras. Tu conducta y tu testimonio tiene que venir de las prácticas, de las doctrinas y de lo que se deriva de esa doctrina. Tu vida piadosa, tú debes formarla alrededor de las enseñanzas de la Biblia. Tu firmeza espiritual, matrimonial, eclesial, en todos los aspectos, depende de la sana doctrina. Y tu madurez espiritual depende de la sana doctrina. Mis amados hermanos, por eso fue que el apóstol Pablo le dijo en el libro de Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina y que habéis aprendido, que os apartéis de ellos. La razón por la que no tenemos muchas veces comunión con todas las iglesias es porque se han apartado de algunos principios importantes y verdades importantes de la Biblia y han impuesto las doctrinas de los hombres. Por eso en el mundo hay gente que sigue a Martín Lutero, luteranos, calvinistas, menonistas que sirven a menoncinos, wesleyanos que sirven a Wesley. Buenos hombres, muchos de ellos, en todas las cosas, pero no es a esos hombres que tenemos que seguir y sus doctrinas. Tenemos que seguir las doctrinas de la Biblia, que muchos de ellos enseñaron, pero no necesariamente todos ellos, porque fueron hombres. Son hombres, no son inspirados, pero lo que dice la Biblia es inspirado y de ahí debe desarrollarse. Nuestras creencias y nuestras prácticas tienen que venir de lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado de la sana doctrina. Es una advertencia seria de Dios para ti y para mí. Que Dios nos bendiga.